¿Qué es lo que de verdad importa? En Ant Bank sabemos que la tranquilidad y el bienestar futuros son de máxima prioridad para usted y su familia. Por eso, le ofrecemos soluciones de inversión únicas y personalizadas. Conozca a los mejores expertos en asesoramiento y gestión patrimonial en el 900-255-256 o en antbank.es. Ant Bank. Cuidamos su patrimonio, protegemos su futuro. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. Hoy hablaremos del mercado de renta fija, un mercado donde gracias a las últimas subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo y la Reserva Federal en Estados Unidos, hemos visto una ventana de oportunidades. Para hablar de este tema en concreto, tendremos el placer de contar con Juan Rodríguez de Grupama y en especial atención sobre todo a renta fija high yield, en concreto a la región europea. Bien, Juan, hemos visto, como comentaba antes, que en todo el año 2022 y en este inicio de 2023, el mercado de renta fija ha estado marcado por las subidas de tipos de interés que también han afectado a la renta variable. Me gustaría preguntarte qué valoración haces del comportamiento de la renta fija de alto rendimiento, sobre todo en los últimos meses. Sí, pues yo creo que, como bien comentabas, después de un año 2022 que ha pasado la historia como uno de los peores años de la renta fija, con caídas muy abultadas de doble dígito, y creo recordar que casi el 90% de los activos financieros cerraron el año 2022 con rentabilidad negativa y la rentabilidad media fue de un menos 13%, ¿no? Y es que nunca habíamos visto una subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales tan rápida, tan fuerte y en tan poco tiempo, ¿no? Y yo creo que es poco probable que se pueda repetir, ¿no? Bien, dicho esto, la previsión para este nuevo año 2023 es de un año nuevo, donde dejamos atrás las caídas y comenzamos un año lleno de oportunidades, donde podemos vislumbrar rentabilidades no vistas en bonos desde hace muchos años, ¿no? Y aunque la macro se esté debilitando y no apoye, vemos que el segmento tanto de renta fija como de high yield o alto rendimiento es una buena oportunidad, ¿no? En cuanto a este segmento en concreto, durante el año 2022 esta clase de activo tuvo un rendimiento negativo del menos 11%, en un año tremendamente complicado, con mucha volatilidad, con el estallido de la guerra, disparando la inflación y con unos bancos centrales, pues como comentábamos, subiendo mucho los tipos para tratar de controlar esa inflación, ¿no? Entonces, buscando siempre ese mejor perfil riesgo-rentabilidad, hace un año no tenía mucho sentido invertir en este tipo de activo, pero hoy creemos que sí lo tiene, ¿no? El segmento de alto rendimiento es un segmento donde los spreads de crédito han aumentado mucho. Hemos pasado de un 3% de rendimiento hace justo 12, 15 meses a más del 8% de rendimiento hoy en día, ¿no? Son niveles no vistos en 10 años y es un segmento de alto rendimiento donde los balances de las empresas siguen siendo sanos, las tasas de impago están todavía bajas y las valoraciones son muy atractivas, ¿no? Desde el principio del año, la estabilización, de tipos ha generado menor volatilidad, excluyendo, obviamente, el periodo de estrés ligado al Silicon Valley Bank y a Credit Suisse del pasado mes de marzo, ¿no? Y, de hecho, ha habido un endurecimiento de los diferenciales de 30 puntos básicos y a este endurecimiento de los diferenciales se suma el carry, que ahora es bastante significativo, ¿no? Por lo que, como conclusión, yo creo que nos sentimos muy cómodos con el comportamiento del segmento de alto rendimiento en los últimos meses y esperamos que continúe a lo largo del año. Gracias, Juan. Como bien decías, ¿no? Después de 10 años de tipos cero, estamos viendo rentabilidades no vistas quizás en la última década. Ahora me gustaría preguntarte, ya pensando más a futuro y teniendo en cuenta que las subidas de interés por parte de los bancos centrales están empezando a hacer ya efecto en la economía, con una inflación que parece estar moderándose en las últimas semanas, aunque el mercado empieza a descontar que las subidas de tipos estén llegando a su fin. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué expectativas tenéis en cuanto a las subidas de tipos de interés y cómo podría afectar a la renta fija high yield una posible recesión en Europa? En cuanto a nuestras expectativas, no solo para este año 2023, sino más bien para los próximos años, desde Grupama Asset Management creemos que el crecimiento de los próximos años va a estar marcado por dos principales características. La primera es que el crecimiento de los próximos años va a estar más dirigido por el crecimiento público que por el crecimiento privado, y esto lo comentaremos ahora porque vemos que hay una necesidad muy fuerte de transiciones e inversiones que se están llevando a cabo ahora mismo. Y por otro lado, creemos que estamos entrando en un nuevo paradigma, en una nueva etapa, donde vamos a tener, por un lado, menor crecimiento, algo que
no es malo para nosotros porque somos una región que históricamente pues, estamos acostumbrados a tener poco crecimiento, vamos a tener una inflación más alta y por ende unos tipos de interés más altos, ¿no? Creemos que se van a ir alternando episodios de stop de la economía y de go de la economía, ¿no? Y en este primer trimestre del año creemos que estamos entrando en ese escenario de stop de la economía, donde la macro se está deteriorando y donde vamos a acabar en una recesión, ¿no? Y es que las economías desarrolladas se enfrentan a dos shocks que las llevarán a la recesión, ¿no? Por un lado, la crisis energética provocará una recesión industrial en Europa y el endurecimiento de las políticas fiscales y monetarias llevarán a la economía americana a la recesión, ¿no? Pero a este escenario de stop de la economía le seguirá uno de go de la economía, como comentábamos, ¿no? Y durante el segundo semestre del año 23, gracias al apoyo de todo este tipo de inversiones públicas, hará que vuelva al crecimiento, ¿no? Y lo que hemos visto es que las recientes crisis entre Estados Unidos y China con la guerra comercial, la crisis del COVID, la guerra de Ucrania, han hecho a Europa darse cuenta de la necesidad de invertir para acelerar todas estas transiciones que tenemos por delante, ¿no? Hoy en día en Europa estamos teniendo transiciones medioambientales, energéticas, de salud, de infraestructuras, de digitalización de las compañías, etcétera, etcétera. Nuestro economista jefe, Christophe Morel, ha estimado que la inversión en todas estas transiciones está por encima del 3% del PIB de la eurozona durante los próximos 10 años, ¿no? O sea, que estamos hablando de una inversión masiva de casi 500.000 millones de euros al año, ¿no? Durante el cuarto trimestre del año pasado, la eurozona tuvo un crecimiento de una décima y si excluimos el excepcional crecimiento que tuvo Irlanda del 3,5% en ese periodo, ya habríamos tenido crecimiento negativo en Europa, ¿no? Entonces, esperamos ahora durante el primer trimestre una contracción de 4 décimas, una contracción de en torno a 2 décimas para el segundo trimestre y desde ahí creemos que el crecimiento volverá y acabaremos el año o planos o con una contracción de una décima, ¿no? Por lo que, por un lado, yo creo que el mensaje es vamos a tener una recesión sí o sí en Europa, estamos en ello, pero es una recesión, creemos que técnica, industrial y muy leve, ¿no? Como hemos comentado, solamente dos trimestres y como comentábamos también, yo creo que un tema importante de cara a nuestra visión macro es que en este nuevo ciclo todas estas transiciones que estábamos comentando son inflacionarias, ¿no? Y por eso pensamos que la inflación va a ser mayor que el consenso de mercado en los próximos años y por ende los tipos de interés van a ser mayores, ¿no? Y aunque la inflación está comenzando a disminuir, esta desaceleración se debe principalmente a los efectos de los precios de la energía y los alimentos, pero la inflación subyacente, por otro lado, sigue siendo muy alta, ¿no? Y bastante más alta que el mandato de los bancos centrales, ¿no? Por lo que creemos que la inflación subyacente va a ser más elevada en este nuevo ciclo ligado a las transiciones que hemos comentado, ¿no? Y por último, estamos esperando una subida de o 25 o 50 puntos básicos en la reunión de mayo de los bancos centrales, creo que es el próximo 3 de mayo cuando empiezan, y luego creemos que será muy probable que se tomen una pausa y no vemos un escenario de bajada de tipos en el corto plazo, ¿no? La recesión en Estados Unidos la estamos esperando más para el segundo semestre y cuando alcancemos ese pico de subida de tipos, presumiblemente en mayo, ahí aguantarán un tiempo los tipos y probablemente en el año 24 es cuando empiecen a bajar los tipos. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Gracias, Juan. Entrando ya en la parte más fundamental, ¿qué aspectos consideráis más relevantes a la hora de invertir en renta fija high yield en Europa? ¿Y qué sectores pueden tener quizás un mayor atractivo en el contexto actual? Además, también me gustaría preguntarte qué gestión estáis haciendo desde Grupama en cuanto a la duración de las carteras. Yo creo que, como comentábamos, en este entorno macroeconómico incierto y como hemos comentado antes, esperando una recesión en Europa, aunque sea leve, estamos favoreciendo las calificaciones de high yield menos agresivas, ¿no? Ya que si esta ralentización de la economía provoca un endurecimiento de las políticas monetarias más profunda, los valores más frágiles, aquellos que tengan un elevado endeudamiento o un tamaño modesto, van a pasar muchas dificultades, ¿no? Por eso hemos reforzado mucho desde Grupama Asset Management todo lo que es la selección de valores, ¿no? Y hemos reforzado el análisis
crediticio habitual destinado a evaluar la solvencia de los emisores, ¿no? Desarrollando un enfoque de selección un poco distinto basado en 3 principales pasos, ¿no? El primero es buscar emisores domiciliados en la Unión Europea cuyo marco legal y regulatorio se considere estable y controlado, ¿no? Y que se puedan beneficiar de todos los planes de apoyo presupuestarios y que sean estratégicos para la Unión Europea, ¿no? El segundo aspecto de selección es favorecer emisores cuyos accionistas mayoritarios estén ubicados en algún país del G7 que buscan alinear intereses y excluyen de facto a las empresas sujetas a control externo, ¿no? Algo que nos parece clave. Y por último, estamos favoreciendo también emisores cuyos mercados de ventas finales estén diversificados geográficamente, ¿no? Y que también haya una repartición geográfica tanto de los empleados como de las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, todas estas preferencias se encuentran materializadas en nuestro fondo en Groupama High Yield Maturity 3, que es un fondo de bonos High Yield a 5 años, a 30 de junio del 2028, y estamos siendo extremadamente selectivos a la hora de seleccionar emisores, ¿no? Estamos mostrando una exposición preferencial en W y el rating medio de las emisiones en cartera es de W-, ¿no? En cuanto a sectores, los sectores preferentes son estos llamados sectores estratégicos que comentábamos antes, ¿no? Para la autonomía europea, como pues, la agroalimentación, la salud, la defensa, energía, materias primas, finanzas, tecnología, industria, y estamos enfocando nuestras inversiones en duraciones de 3 a 5 años. Actualmente tenemos un vencimiento medio de 4 años. Y por último, yo creo que es destacable comentar que el Groupama High Yield Maturity 3 está gestionado por un equipo de inversión dentro de la casa de reconocido prestigio, dirigido por Nicolás Goyou, que cuenta con más de 25 años de experiencia en crédito high yield y se apoya en un equipo compuesto por 3 gestores analistas especializados en este segmento. Gracias, Juan. Las últimas semanas hemos visto cómo el sector bancario ha estado en el foco mediático, sobre todo con la quiebra de bancos en Estados Unidos como el Silicon Valley Bank y la compra por parte de UBS de Credit Suisse en Europa. Bien, ¿qué expectativas tenéis con respecto a este sector y qué opinión tenéis acerca de la situación actual de la deuda subordinada después de lo ocurrido en el caso de Credit Suisse? Hemos observado que la prioridad de las autoridades internacionales ha sido la protección de la estabilidad financiera, ¿no? Con una rápida reacción tanto de los reguladores americanos y suizos, ¿no? No obstante, yo creo que la capacidad de respuesta de la firma y en particular con la reducción a cero de la deuda subordinada T1 de Credit Suisse ha suscitado muchas dudas por ser suave y es que creemos que no se pueden cambiar las reglas del juego en pleno partido, ¿no? Entonces, rápidamente, para tranquilizar a todos los inversores en AT1, tanto el Banco Central Europeo, la EBA y demás, redefinieron la jerarquía de pérdidas en caso de recapitalización interna, aplicando primero una recapitalización interna al 100% de los accionistas antes de aplicar una fianza a la T1, ¿no? Entonces, esta comunicación yo creo que permitió limitar el impacto en los bancos europeos y restaurar un poco la estabilidad del sector financiero europeo, ¿no? Entonces, el riesgo ahora presente y cotizado en el mercado es que la extensión de AT1 y, por tanto, la posibilidad de acabar con deudas más largas de lo previsto inicialmente, pues puede estar ahí, ¿vale? Entonces, es importante mencionar que en nuestro fondo, Groupama High Yield Maturity 3, no teníamos ningún tipo de inversión en AT1, precisamente por esto, ¿no? Porque el riesgo de extensión del vencimiento intrínseco de estos instrumentos es algo difícil de encajar en un fondo a vencimiento. Entonces, a nivel más general, la visión que tenemos del sector bancario, creemos que tenía algunas debilidades y algunas han cerrado, ¿no? Credit Suisse era el banco europeo más vulnerable, antes era un problema y ya no lo es, ¿no? Entonces, por un lado, nuestra visión del sector financiero es positivo, ¿no? Entonces, vemos varios aspectos, ¿no? Desde la crisis financiera del año 2008, la regulación financiera no ha hecho más que crecer y crecer, ¿no? Es la historia de nunca acabar. Y como ejemplo, este año 2023 vamos a tener la transposición de Basilea III, ¿no? En los últimos años hemos visto también cómo la consolidación del sector ha sido muy rápida, ¿no? Y en España, por ejemplo, hemos pasado de 55 entidades en el año 2008 a prácticamente 10 entidades que quedan hoy, ¿no? Entonces, entidades muy grandes, muy saneadas. Y por último, destacar que los bancos también están muy bien capitalizados, ¿no? Por encima
ligeramente por encima de los objetivos, ¿no? Entonces, creemos que el sistema es muy robusto. Con las subidas de tipos, una de las debilidades del sector de los últimos 10 años que venía arrastrando se ha terminado, por lo que estamos muy tranquilos con que el sector financiero no creemos que pueda ser fuente de problemas. En cuanto a nuestra visión y expectativa sobre la deuda subordinada, es también bastante positiva, ¿no? Vemos como los fundamentales de los emisores europeos son muy positivos a nivel de capital, calidad de los activos, rentabilidad, etcétera. Por lo tanto, consideramos que estos niveles de spread se deben a un acontecimiento individual, que es Credit Suisse, y no corresponden a un riesgo global del sector, ¿no? Desde este acontecimiento, los spreads sobre AT1 se mantienen a niveles altos comparado con el histórico y tras el anuncio de la compra de Credit Suisse por UBS y de la reducción a cero de los AT1 de Credit Suisse, el mercado de AT1 se dislocó, ¿no? Y solamente el día 20 de marzo, el día del anuncio, bajaron en torno a un 8%, ¿no? Si miramos un poco, como comentabas, hacia futuro, ¿no? Si miramos hacia adelante, vemos como a mismo nivel de rating o a rating equivalente, el mercado de AT1 ofrece un spread mucho más atractivo que el high yield corporativo europeo, ¿no? Y vemos como, pues, por ejemplo, el ICE BOFA Euro High Yield, el spread versus swap son 267 puntos básicos y, en cambio, el ICE BOFA de COCO son 490 puntos básicos. Entonces, yo creo que el mensaje es optimista sobre el sector financiero en Europa, ¿no? Yo creo que se ha demostrado cómo el papel de la supervisión, pues, es crucial, y tras 8 años de supervisión en el marco de la Unión Bancaria, en Europa parece llevar ligera ventaja en cuanto a bancos estadounidenses y bancos suizos, ¿no? Como hemos visto. Gracias, Juan. Como comentabas, la regulación más estricta de los últimos años, la concentración bancaria, sobre todo en Europa, y la mejora de los balances de las entidades financieras, ¿no?, hacen pensar que estemos en una situación muy lejana a la vivida en 2008. Por último, me gustaría simplemente agradecerte tu presencia hoy aquí, Juan, y desear que nos volvamos a ver en otra ocasión. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Juan. Un abrazo.